Bienvenidos todos. Pues hoy hemos tenido una hermosa presentación, ¿verdad? De bebés, y eso nos alegra el corazón. Y eso también es una parte muy importante de lo que vamos a hablar hoy. Fíjense, el tema de los padres presentando a sus niños delante de Dios como una especie de un sacerdocio. El tema de esta nueva serie se llama el sacerdocio del creyente. Precisamente esta es la que tenemos ahí ya en la pantalla, y yo voy a, pues, con la ayuda del Señor, tratar de ir explicando un poco este tema, ¿verdad? Porque no sé para cuántos es común el tema, no sé cuántos de ustedes lo han escuchado. No recuerdo que lo hayamos predicado aquí así de una manera formal como una serie, y en realidad no solo es atractivo el nombre, el tema, sino también todo lo que hay detrás de este nombre, de ese título del tema. Entonces vamos a comenzar acá rápidamente porque no tenemos toda la mañana, ¿verdad? En la primera diapositiva dice que el título, el sacerdocio del creyente, sugiere al menos dos cosas. Por un lado, que hay otros sacerdocios, ahí hay que pensar un poco más acerca de eso. Y por otro lado, que los creyentes son parte de otro sacerdocio. Así está medio enredada la definición, ¿verdad? O por lo menos la primera diapositiva. El asunto es que este tema del sacerdocio del creyente no es muy común. De hecho, yo diría que en pocas iglesias lo predican como tal, ¿verdad? De hecho, yo veo diferentes predicaciones, diferentes temas, miro en YouTube predicadores, ¿verdad? Algunos me gustan, otros no. Unos temas son buenos, otros no tanto. Pero este tema que se llama el sacerdocio del creyente no lo he visto. Creo que hay algunas iglesias en Guatemala, principalmente la iglesia luterana, si no estoy mal, que ellos sí le hacen bastante énfasis a este ministerio de todos los creyentes. Pues si nosotros también queremos ahí sí que meternos un poquito en el tema, ¿verdad? Porque nosotros, la mayoría de los que estamos acá, si tenemos algún trasfondo, diríamos, de catolicismo, estamos en alguna medida relacionados o estuvimos un poco relacionados con eso, y quizás en nuestra mente dicen sacerdotes, inmediatamente nos viene la figura de un personaje de esta iglesia, ¿verdad? Y dice, pues aquí entre nosotros también hay sacerdotes, o ¿quiénes son los sacerdotes aquí? Tal vez ustedes esperarían que Estuardo se suba aquí con una su vestidura blanca y un su cinchón así de 10 pulgadas, ¿va? Y un turbante, y ahí está el sacerdote, ¿va? Y él es el sacerdote de esta casa. Pero en realidad nosotros no tenemos ese entendimiento. Entonces, con este tema del sacerdocio de los creyentes, pues vamos a tratar de abrir un poco nuestra mente, nuestro corazón, al hecho de que el Señor nos ha llamado, y no sé si esto le va a causar asombro, nos ha llamado a que cada uno de nosotros, hombres y mujeres, seamos un sacerdocio para Él. Todos, ¿verdad? Y de hecho voy a decir esto que tal vez aclara un poco o puede quitar alguna pregunta que pueda por ahí en la mente de alguno de ustedes. Bueno, y los ancianos de esta iglesia que estábamos aquí orando, ellos son los sacerdotes de esta iglesia como un clan especial, ¿verdad? O como un grupo selecto. Ahí están los ancianos, ellos son los sacerdotes de esta casa, ¿verdad? Y solo ellos pueden orar, y solo ellos pueden predicar, y solo ellos pueden enseñar, y todos los que están ahí, o sea, ustedes en este caso, en el ejemplo que estoy poniendo, ustedes son los que miran, ustedes son los que oyen, ustedes son los que reciben. Pero no es así, sino que todos nosotros formamos parte del sacerdocio de Cristo, y que obviamente en ese sacerdocio hay personas que tienen diferentes funciones, ¿verdad? Y ahí es donde entran los ancianos, los pastores, los líderes. Pero debemos entender así de entradita, hermanos,
que nosotros todos somos un sacerdocio santo para Dios. Y que hay cosas, sin pretender meterme en todos los demás otros temas que vamos a tocar, pero parte de las cosas que los sacerdotes debemos hacer, los sacerdotes de Cristo, el nuevo sacerdocio en Cristo, es, por ejemplo, alabar, ¿verdad? Esa es parte de la función, o es una de las funciones de un sacerdote, y la otra es adorar, que son dos cosas diferentes, ¿verdad? Alabar y adorar son dos cosas diferentes, aunque parecieran lo mismo. Y ofrendar es otra parte del sacerdocio, ¿verdad? No solo recibir, como en el Antiguo Testamento, que los levitas recibían ellos todos los diezmos y las ofrendas, ¿verdad? Y ahí se concentraba todo, pero en el nuevo orden del Señor, todos los sacerdotes damos, todos damos, ¿verdad? Unos más, otros menos, conforme a lo que Dios nos ha bendecido, y le damos al Señor. La otra cosa es que servimos, que esa es otra función de los sacerdotes, y no solo servimos acá, porque a veces uno cree que servir al Señor es solo tener un puesto en la iglesia. Por ejemplo, aquí los hermanos que recogen la ofrenda, que a veces ministran la Santa Cena, que reciben a las personas ahí en la entrada, muchos piensan que ese es todo lo que es servicio a Dios. Dice, voy a ir a la iglesia a servir a Dios, pero en realidad cuando uno ya conoce más a fondo las Escrituras, uno se da cuenta que uno puede servir en cualquier lado. O sea, usted incluso va a su trabajo y ahí es un servidor de Dios, porque el sacerdocio de todos los creyentes se extiende incluso a que aquellos dones, habilidades y talentos que Dios nos ha dado los ponemos a funcionar para beneficio de otras personas, y que obviamente vamos a salir beneficiados nosotros, porque hablando del trabajo propiamente dicho, pues aquí en medio de nosotros hay diferentes profesiones. Algunos son comerciantes, otros pueden ser auditores, ingenieros, programadores, una diversidad de cosas que uno busca, ¿verdad? Peritos contadores, analistas de sistemas, ¿qué más? Doctores, porque hay diferentes cosas acá. Personas que son bendecidos con negocios prósperos, pero a través de todas estas cosas uno sirve a Dios y sirve a las personas. Entonces, como que el espectro, digámoslo así, se amplía, ¿verdad? Y ya no nos limitamos únicamente a que a Dios lo servimos solo cuando vamos el domingo a la iglesia, sino que nosotros ahora sí, como sacerdotes del Señor, podemos servir al Señor en todo tiempo, en todo lugar. Y de hecho es lo que la palabra de Dios enseña, ¿verdad? Y que nosotros no debemos menospreciarnos a nosotros mismos, menos debemos menospreciar los dones que Dios nos ha dado, sino que al contrario debemos buscar la manera de reproducir eso y de ser de bendición para otras personas. Entonces, el tema es muy bonito, es también muy amplio, y vamos a tratar de sacarle un poquito de provecho, ¿verdad? En esta otra diapositiva dice que la Biblia distingue varias clases de sacerdocios. O sea, en la Biblia nosotros leyendo las Escrituras desde el Antiguo Testamento, nosotros nos vamos a encontrar que en la historia, digamos, de la raza humana han habido sacerdocios de diferente tipo, ¿verdad? Y no solo en lo que nos narra la Biblia, que básicamente nos narran cosas que sucedieron en lo que hoy es la región, digamos, de Israel, Siria, Asiria, Turquía, todo eso, algunas partes de Europa, ¿verdad? Como sería Roma, Grecia y otros pueblos de esos lugares. Pero si lo vemos de este lado del mundo, como dicen algunos amigos que yo conozco, personas que dicen del otro lado del charco, o sea, viniéndonos ya no hablando de Europa, Asia, África, sino tirándonos para América, pues encontramos cosas muy similares, porque por ejemplo en el Antiguo Testamento nosotros encontramos que aparece un sacerdote que se llama Melquisedec,
Y eso está en Génesis, ustedes pueden ver ahí la cita, pero la pueden buscar. Génesis 14, el 17 al 20 habla de una historia de un personaje misterioso, porque este Melquisedec solo aparece esa vez en la Biblia. Y es un personaje que aparece de la nada, porque están hablando o está narrando el escritor algunas facetas de la vida de Abraham y de unas luchas y unas guerras que hay con unos reyes. Y cuando ya viene Abraham y otros reyes de esas guerras vienen llenos de victoria y con muchas provisiones que han logrado acaparar de los enemigos, ¿verdad? De repente aparece este sacerdote Melquisedec y habla con Abraham y lo bendice, ¿va? Y dice: bendito sea el Dios de Abraham, y lo bendice. Y después el otro versículo dice que Abraham le dio los diezmos de todo a este sacerdote Melquisedec. Y aparte de esa escritura, Melquisedec solo aparece en el libro de Hebreos, y ahí se hace una pequeña referencia comparando a Cristo o el sacerdocio de Cristo con el sacerdocio de Melquisedec, pero uno no conoce más de Melquisedec. Solo aparece en la historia como un sacerdote del Dios Altísimo, que bendice a un personaje llamado Abraham, que es heredero de las promesas de Dios, y como respuesta a esa bendición le da el diezmo de todo lo que obtuvieron de esas batallas, que ni idea tengo de cuánto era. Quizás Melquisedec tuvo que alcanzar una carreta o un tráiler para llevarse toda la bendición. Pero ese tipo digamos de sacerdocio no se repite en el resto del Antiguo Testamento, y menos en el Nuevo, ¿verdad? Sino que es como una figura de algo que iba a ser perfeccionado en la vida y en el ministerio de Jesús. Podríamos decir que este Melquisedec es un tipo de Jesús en el Antiguo Testamento y del sacerdocio de Cristo en el Antiguo Testamento. Ahí, si usted quiere investigar, puede buscar enciclopedias cristianas, ¿verdad?, donde lo puedan a uno enfocar un poco más en el asunto, siempre teniendo cuidado. Y si uno busca en internet también tiene que tener cuidado, porque hay alguna organización religiosa que viene del norte, ¿va?, que ellos hablan mucho de Melquisedec, pero de un enfoque bastante equivocado. Entonces, ese es uno de los sacerdocios que habla muy rápidamente en la Biblia, en Génesis 14, del 17 al 20. Pero después, ya en el libro de ¿qué sería? Del Éxodo, luego de que Dios saca a la nación de Israel, aparece un nuevo sacerdocio ahí, que es el sacerdocio levítico. De ese sí conocemos más, ¿verdad?, porque hemos oído mucho hablar de Aarón y los hijos de Aarón, que fueron escogidos como sumos sacerdotes, y se les llama levíticos, los sacerdotes levíticos, porque la familia de donde ellos venían era la familia de Leví. Leví es un nombre, ¿verdad? Y Leví era la cabeza de esa familia, de las tribus de Israel, y Dios escogió a esta tribu para que ellos sirvieran de sacerdotes y levitas. Y nosotros en este siglo nos hemos familiarizado con la palabra levita, ¿va?, porque en muchas congregaciones piensan que los hermanos que suben a la alabanza, ellos son levitas. Dice los levitas de la alabanza. Nosotros no usamos este término aquí, o quizás en algún tiempo lo masticamos, pero no funcionamos así, ¿va?, sino que ellos son los del ministerio de alabanza, y algunas funciones se parecen a las funciones que hacían los levitas en el Antiguo Testamento, que era servir en el templo, adorar a Dios, apoyar en los sacrificios. Y de esos levitas estaba la familia de Aarón, que Dios específicamente lo escogió a él y a sus hijos para que fueran los sacerdotes. Entonces, de la familia de Leví, unos eran sacerdotes levitas y otros eran solo levitas, ayudantes de ellos, ¿verdad? Y eso está precisamente en el Éxodo 28:1 y en otras partes de la Biblia, ¿verdad? Pero básicamente
ahí se enseña en esta escritura que tenemos ahí anotada, es la ocasión en que Dios le habla a Moisés, que también él era de la tribu de Leví, no sé si ustedes sabían, pues él era este personaje, aunque él, sabemos la historia de que creció de pequeñito con su mamá, que su hermana lo rescató de morir ahogado o de que lo mataran los egipcios, lo crió la mamá y después se lo entregó a la hija del faraón, que era la que lo había rescatado de las aguas, y Moisés prácticamente crece fuera de su familia hasta que Dios lo llama y le hace conciencia de dónde viene, ¿verdad? Y después Dios usa a Moisés como el libertador de Israel. Pero de esa familia de Leví hay cosas muy importantes que aprender, ¿verdad? Porque los sumos sacerdotes y los levitas, los que hacían todo ese trabajo de los sacrificios, todos ellos fueron llamados por Dios y servían a las demás, a su comunidad, ¿verdad? Sabemos que ellos eran 12 tribus, era un pueblo muy grande, ¿verdad? Y cuando salieron de Egipto, más o menos, algunos hablan de unas 600,000 personas y algunos hablan de millones de personas judías que salieron cuando Dios utilizó a Moisés para sacar a Israel de Egipto, ¿va? O sea, habían crecido tanto que se habían vuelto como una amenaza ya incluso para los propios egipcios. Y ese sacerdocio llama mucho la atención porque era digamos, una cosa muy especial, ¿verdad? Cuando ya Dios, luego de haberle dado los planos del tabernáculo y del tabernáculo del desierto, los de la familia de Leví, los sumos sacerdotes más todos los levitas que apoyaban a estos, después de que se mandó a hacer el tabernáculo y lo armaron en el desierto y empezaron a hacer los sacrificios a Dios, era una cosa extraordinaria, hermano. Era todo tan diseñado, pero como que lo hubieran diseñado con computadora, ¿verdad? Dios les dio las medidas de todo lo que Él quería en ese templo. Era un templo no muy grande, era de unos pocos metros, pero tenía una belleza externa e interna, ¿verdad? Que todo eso reflejaba a Cristo desde el Antiguo Testamento. Ahí sabemos que estaba el altar del sacrificio afuera, ¿verdad? Había un lugar que se llamaba el lavacro, que estaba hecho de bronce, pero era enorme, donde los sacerdotes se lavaban, y el altar del sacrificio era donde ofrecían todos los sacrificios constantemente para adorar a Dios. Pero además de eso había una tienda pequeña ahí que estaba dividida en 2 secciones. A una le llamaban el lugar santo, y dice que había un candelero de oro. A ese candelero todos lo conocemos, ¿verdad? 7 brazos, tenía 7 brazos, y ahí prendían, era como una lámpara, ¿verdad? Que funcionaba con aceite. Y ¿qué más? Había una mesa que se llama los panes, o la mesa de los panes de la proposición, que era un símbolo del pueblo de Israel y de la palabra y de cómo Dios nos alimenta. El candelabro era un símbolo de la luz de Dios en medio de su pueblo. Y había también un pequeño altar que le llamaban el altar del incienso, que era tal vez como del tamaño de esta computadora, y estaba puesta en una plataforma como esto. Y estaba ese altar del incienso ahí, que se mantenía siempre con la llama ardiendo. Y había un sacerdote específico que entraba ahí y llevaba en su mano un incienso y lo echaba en el fuego. Y el lugar se llenaba de humo, pero de un humo y un olor sabroso, así como huelen los inciensos. O sea que ese lugar, esa carpa pequeña, se mantenía siempre con un ambiente agradable, rico, y con el olor al aceite de oliva y la lámpara encendida ahí. Y había un velo también, o sea, una cortina grande, y detrás de ese velo estaba lo que nosotros conocemos como el arca del pacto, el arca de la alianza. Esa arca que a ese lugar solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Y antes de entrar ahí tenía que hacer sacrificios por él, sacrificios por el pueblo,
porque solo él tenía el privilegio de entrar delante de la presencia de Dios, que es el significado del arca del pacto. Y esa arca del pacto estaba en medio de dos ángeles que estaban uno de este lado y otro de este, y le hacían como una cobertura así, y el arca estaba en medio. Esa era el arca que a veces los judíos la sacaban para eventos especiales y la llevaban en hombros los levitas. Era una cosa extraordinaria, pero mire, a ese lugar que se llamaba el lugar santísimo, solo una vez al año podían entrar. Y antes tenían que hacer un sacrificio específico, y el sacerdote que entraba ahí, yo me imagino que entraba temblando, hermano, porque dice también que la vestidura, que era una vestidura especial, el tacuche, digámosle así, el sumo sacerdote, era una cosa extraordinaria, ¿va? Tenía una serie de piezas y telas muy finas y telas de colores. Él usaba un turbante, y en el turbante tenía un adornito que decía santidad al Señor, y dice que sus vestiduras tenían campanitas en la parte de abajo, fíjese. O sea, era algo bien interesante, porque esas campanillas sonaban cuando el sacerdote ministraba delante de la presencia de Dios. Él caminaba y rociaba el arca con la sangre del sacrificio que habían hecho afuera, y mientras él caminaba se oían las campanitas que hacían ruido, algo así como un teléfono que yo oí por ahí atrás hace un rato, que se oía aquí bastante, ¿verdad? Pero algo así parecido a eso. Entonces el sacerdote caminaba y oraba y bendecía a Dios, pero mientras él caminaba y hacía eso, las campanitas sonaban. Entonces, cuando suenan las campanas es bonito, ¿verdad? Yo tengo en mi casa no sé cómo se llaman, pero es una cosa hecha de tubos así de metal pequeño, con una cosa que golpea con el aire los tubos, ¿va? Y los tubos tienen una nota diferente, una nota musical. Entonces cuando el aire sopla y mueve la parte de abajo, hay otra pieza que golpea los tubos y empieza a haber un sonido en mi jardín, ¿va? Hasta en mi jardín, ¿va? Jardín de mi mujer. Pero a mí me gusta, fíjense, me gusta el sonido ese ping y así las diferentes notas, algo así. Era que cuando el sumo sacerdote caminaba dentro de ese lugar santísimo, había música ahí, hermano, mientras él caminaba. Pero esas campanitas ahí tenían otro propósito. Era que cuando esas campanitas ya no sonaban, algo había pasado allá adentro. A veces el sumo sacerdote de repente no entraba muy en santidad, ¿verdad? Entraba, no sé si en pecado, pero él podía morir ahí mismo si él no entraba a cuentas con Dios, si él no honraba a Dios como debía hacerlo, si no reconocía su privilegio, su función, sino a él le valía lo que sea, y pretendía entrar a ministrar ante la presencia de Dios, no como el Señor lo había dicho. Ahí mismo podía. Y otra cosa, dice que entraba amarrado, fíjese, entraba con una correa aquí en la cintura, donde si algo pasaba ahí, o sea que el Señor lo enjuiciara o que se muriera de un ataque cardíaco o le diera una impresión muy fuerte, y entonces no podían entrar un montón a sacarlo, sino lo que tenían que jalar. Así que con lazo, lo tenían que sacar del lugar santísimo con lazo. Aunque esos son los extremos, ¿verdad? Pero era así. Así funcionaba, porque había una reverencia y un temor a ofender a Dios, que ellos hermanos, tenían que cuidarse hasta en el más mínimo detalle. Entonces a mí en lo personal me gusta mucho leer en el libro del Éxodo todo el diseño del tabernáculo, las medidas, con qué lo hicieron, todo lo que pasaba ahí, porque todo eso son símbolos de cosas que suceden espiritualmente ahora, ¿verdad? O sea que eran figuras de lo que Dios pensaba hacer con su iglesia. Ahora nosotros somos el templo de Dios, ¿verdad, hermano? Mire qué bendición, ya no es un lugar. Por eso nosotros venimos a este lugar, adoramos y bendecimos a Dios, pero no
no creemos que estas instalaciones sean santas, ¿verdad, hermano? O que yo tengo que entrar por esas puertas así de puntillas. No das nada, mano, cállate, mano. Sino que aquí se convierte en un templo porque venimos nosotros. Porque nosotros realmente, la iglesia es el templo de Dios, es el cuerpo de Cristo, es un montón de cosas la iglesia, pero la iglesia son las personas, hermano. Así como en el antiguo pacto había un grupo llamado levitas que eran específicos para la adoración, el servicio, y todas las demás tribus solo miraban, hermanos. O sea, llegaban con su sacrificio y los levitas mataban al sacrificio y los presentaban a Dios y ellos ya se iban. No cantaban, no danzaban, no alababan, nada, sino que era una cosa ya que es ordenada y quizás en algún momento hasta se pudo haber vuelto algo rutinario. Pero las demás, ¿qué serían? Si eran 12, 11 tribus, lo que hacían era llevar sus sacrificios y una tribu era la que se encargaba de hacer todo. En cambio ahora, hermano, somos todos los que participamos de la adoración a Dios, o debemos ser todos, somos todos los que honramos y bendecimos a Dios, debemos ser todos, hermano. Y si es de darle al Señor, también debemos esforzarnos por ser todos y hacerlo con gratitud y con todo lo que podamos, ¿verdad? Porque todo eso que lo hacían solo unos allá, nosotros podemos hacerlo todos acá, hermano, todos nosotros. Por eso cuando venimos a la congregación es como dice uno de los salmos, ¿verdad? Entrad por las puertas con acción de gracias, por los atrios, porque ahí está pensando en la figura del templo de David, ¿verdad? Está pensando en la figura del templo. Entrad por las puertas con alabanza, a los atrios con acción de gracias, bendecid su nombre y un gozo del Señor ahí. Entonces nosotros cuando venimos y nos reunimos aquí como sacerdotes de Dios debemos hacer todo eso, adorar a Dios, bendecir a Dios, orar. Mire, el hecho de que oramos unos por otros es porque somos sacerdotes del Señor y podemos hacerlo. Aquí no es de que solo digamos Estuardo, Julio o los ancianos que habemos acá, los ancianos nuevos también, solo ellos pueden hacerlo. Sí, mire que si van a orar, llame al anciano no sé qué. Y está bien, porque para algo también, algo tenemos que hacer aquí. Pero en realidad nosotros podemos orar todos unos por otros, hermano, y bendecirnos y ayudarnos y apoyarnos. Por eso cuando usted ve a alguien que sube acá, los hermanos que dan los anuncios y preguntan, por ejemplo, ¿quién tiene necesidad? Levante la mano. Tal vez todos deberíamos de levantar la mano, porque todos tenemos más de alguna necesidad. Pero ahí nos sentimos un poco raros, hermano. Y dicen, ¿para qué voy a levantar la mano? Van a creer que yo soy no sé quién, o que yo vengo a pedir algo aquí. Y en realidad sí, va, porque viene a pedir oración, a oír la palabra. Pero debiéramos todos, hermanos, levantar la mano, porque todos podemos orar unos por otros. Aquí decimos a los líderes y todo, pero es por cuestión de forma, no hay nada de fondo que seamos súper especiales y que por eso oramos, sino porque hay cosas que hacer. Pero el que está a la par puede orar, el que esté atrás puede orar, el que está al frente puede orar. Incluso usted se quiere salir de su lugar y bendecir a alguien porque es su amigo, lo conoce, o su familiar, y levantó la mano, acérquese y ore por él, porque esa es parte de nuestro sacerdocio. Entonces cantamos, alabamos, damos, pero podemos orar, podemos bendecirnos unos a otros, porque eso es parte de todo lo que Dios nos ha abierto en esta nueva era, la era de Jesús y la era del Espíritu, el nuevo pacto en Cristo Jesús. Entonces, hermano, hay muchas cosas que decir, algunas dificultosas de declararlas, ¿verdad? O de explicarlas, pero vamos a ir viendo en estas pláticas, hermanos, algunos otros aspectos que nos van a ir aclarando esto que yo estoy diciendo así a grosso modo en esta mañana, ¿verdad? Entonces, continúo, voy a pasar al siguiente punto, el sacerdocio del culto a Baal. Esta es una aberración, ¿verdad, hermano? Aberración totalmente, porque
el pueblo de Israel en esas épocas de rebeldía que tuvo, o cuando se dividió Israel prácticamente en dos naciones, ¿verdad? Porque hubo una división ahí por problemas entre el rey del momento y el pueblo, hubo una división. Y 10 tribus se separaron, ¿va? 10 tribus se fueron para la parte norte del país donde vivían, y 2 tribus o 2 tribus y media se quedaron en Judá, ¿verdad? Y se convirtieron en 2 pueblos, y hasta se convirtieron en enemigos unos con otros, ¿verdad? Perdieron la unidad que tenían inicialmente. Y los que se fueron para el norte, que se llamaba Israel, los que se quedaron en el sur, digamos, era Judá, así los identifica la Biblia. Los que se fueron, las 10 que se fueron, que se llamaba Israel, se volvieron idólatras, hermano. Dejaron a Jehová, al Señor, y empezaron a adorar becerros, o sea, toros, ¿verdad? Animales. Y un rey llamado Jeroboam, que fue el que dividió estas tribus, este hombre empezó a levantar de entre los israelitas idólatras sacerdotes. Hizo él su propio sacerdocio, hizo su propio templo, hizo sus propios altares, y se olvidaron de Dios, hermano. O empezaron a hacer una mezcolanza, eso se llama sincretismo, ¿va? Una mezcolanza. Entonces hablaban de Jehová Dios, pero hablaban de los becerros, y después empezaron a adorar a Baal, a Milcón, a un montón de dioses. Si todo, hermano, todo se fue pervirtiendo, ¿verdad? Y de hecho este pueblo, estas 10 tribus del norte, se volvieron adoradores, pero de Baal. Tenían ¿qué le digo yo? Tenían sacerdotes, ¿verdad? Los sacerdotes de Baal hacían sacrificios a Baal. Baal era el dios de la lluvia, el dios de la abundancia material, era el dios de cuando hay mucha cosecha. Y precisamente en el capítulo 18 de Reyes es aquella época en la que Dios le dice al profeta Elías, le dice: mira, voy a mandar una sequía de 3 años, y no va a caer ni lluvia en toda esta época, y todo se va a hacer pedazos. Sin agua usted sabe que todo se hace lata. Aunque aquí nos quejamos de que mucha lluvia, pero en realidad la lluvia es una bendición, hermanos, y más para aquellos que tienen lugares donde siembran, donde cosechan y todo. Pero hubo 3 años en los que no caía ni una gota de agua en Israel, hermano. Entonces este dios Baal, que era el dios de las tormentas, del trueno, de la lluvia, y que tenían a israelitas que se habían alejado de Dios y que ahora adoraban ídolos, ellos quisieron matar entonces ¿cómo se llama? A Elías. Y Elías los retó y le dijo: miren, el Dios que haga llover agua del cielo, ese es Dios, ese es el verdadero Dios. Y ustedes conocen la historia. Los retó y le dijo: miren, vamos a hacer un sacrificio, ustedes pongan su buey del sacrificio ahí, yo voy a poner el mío aquí, y vamos a ver quién es el Dios que responde por fuego. Y el que responda por fuego, ese es el verdadero Dios. Y aquellos dijeron: pues está bueno, hagámoslo pues. Se consiguieron su toro, lo partieron en pedazos, hicieron su altar ahí, empezaron a orar a aquellos, a los de Baal, a orar y a pedirle a su Dios, que no era Dios, sino es un ídolo. Y hermanos, llegaron a tal extremo de desesperación que dice que se empezaron a herir sus propios cuerpos, y sangraban, ¿va? Para que tal vez de esa manera su dios Baal les respondía y mandaba fuego. Y estuvieron horas y horas danzando y gritando y llorando, y no pasó nada, hermano. Entonces ahora le tocó el turno a Elías, ¿va? Y Elías se puso ahí cerca del sacrificio y dijo: miren, muchachos, échenle agua a este sacrificio, ¿no? Consiguieron unas cubetas y mojaron la leña, el animal y todo, echen más. Y aquellos estaban tal vez así, va, la expectativa, ¿qué va a pasar ahí? A nosotros no nos respondió nadie, va, ojalá que aquel tampoco.
Pero hermano, Elías solo empezó a orar y a adorar y a decirle al Señor que se glorificara, y de repente del cielo cae un fogarón, hermano, y empieza a arder el sacrificio del Elías, hermano, y el Elías brincaba porque estaba demostrando que el verdadero Dios es Jehová, Dios de los ejércitos, el que él había llamado a su pueblo, y que esta parte de su pueblo que se había alejado de Dios tenía que arrepentirse y volverse al verdadero Dios. Y hermano, el Baal prácticamente ahí dejó de existir, ¿verdad? Porque no hizo nada, porque no podía hacer nada, porque los ídolos, hermano, no tienen poder. ¿Cuántos creen que los ídolos no tienen poder? Vamos a ver. Tal vez hay alguno por aquí que sí, ¿va? No, hermano, si aquí cargo mi virgen de no sé qué, va. O puedo ir con el chamán ahí, allá por un pueblo, por allá arriba, ¿no?, a que me haga mi milagrito, ¿va? Pues yo sé que mucha gente cree en eso y funciona, hermano, pero eso no es de Dios, eso no viene de Dios, ¿no? O sea, ya son otras fuentes, ya son otras sendas que no tienen que ver nada con Dios. Porque eso hay que tener uno cuidado, porque puede estar pisando un terreno peligroso, ¿verdad? Entonces, detrás de todo esto, lo que es, hermano, el ocultismo, la idolatría, todas esas cosas, lo que hay son en realidad espíritus de error, ¿verdad? Espíritus satánicos que se mueven y engañan a mucha gente. Ahí en Israel tenían engañado a las 10 tribus del norte, pero no solo a ellos, sino a todas las otras naciones alrededor. Sí, ahí los que serían los persas está un poco lejos, ¿verdad? Pero los iraníes y quienes más, los asirios y todos ellos, hermano. Esta gente a eso se dedicaba. Ellos tenían colección de dioses. Pues, tenían un dios para cada cosa, ¿eh? Para la lluvia, para el trueno, ¿para qué? Para las cosechas. Incluso, hermano, mire, llegaron a tal extremo que había un dios, entre comillas, a un ídolo llamado Moloch o Milcom, también, cualquiera de los dos, que a ese dios le hacían sacrificios humanos, hermano. Y mira, cuando yo estaba viendo a los niños aquí, me acordé de eso, porque esta gente llevaban a sus niños y los sacrificaban a ese dios, a Moloch. Son niños así, bebecitos, así como los que usted miraba acá. Agarraban a sus niños y los llevaban y los sacrificaban, esperando que por ese sacrificio el dios Moloch y cualquier otro dios que aceptaba sacrificios humanos los bendijera, hermano. Mire hasta dónde había llegado la pobreza mental de esta gente. Pero nosotros nos damos cuenta que de este lado del charco, las culturas, algunas de las culturas de acá, también hacían eso, hermanos. Ay, no, espero no ofender a ninguno aquí, pero por ejemplo los aztecas lo hacían y los mayas también, hermano. Ellos sacrificaban niños. ¿A quién se los sacrificaban? A los demonios, porque a Dios no. No sé si ellos tenían el conocimiento de Jehová Dios, ¿verdad? Pero mire qué tremendo, o sea, nosotros no estamos tan desconectados de esas cosas, porque aquí en nuestras culturas también han pasado cosas feas, hermano. Y esas son maldiciones, por eso a veces los países no son bendecidos, hermanos, porque hay trasfondos religiosos, diabólicos y maldiciones, ¿verdad? Nosotros debemos romper con esas cosas en el nombre de Jesús, ¿verdad? En nuestra vida, en nuestra casa, nosotros mismos romper esas cosas en el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque eso lo amarran a uno, hermano, y en alguna medida retienen la bendición de Dios sobre nosotros. Pero en el nombre de Jesús podemos romper cualquier tipo de atadura con lo oculto, hermano, con cosas que quizás nuestros antepasados por ignorancia hicieron. Pero en el nombre de Jesús los rompemos desde ya, en el nombre de Jesús. Amén. Rotos en el nombre de Jesús, porque a libertad hemos sido llamados para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, ya es poco tiempo el que me queda. El sacerdocio de Cristo lo vamos a ver más en detalle mientras estemos compartiendo, hermanos. Jesucristo es el
Melquisedec en el Nuevo Testamento. Eso sí se lo adelanto. Ese que le conté hace un rato, que era misterioso, y su función un poco así que no la entendíamos, él era un tipo del sacerdocio de Cristo. Por eso en el libro de Hebreos dice que Jesús es el Melquisedec, ¿verdad?, profetizado en el Antiguo Testamento. O sea, el verdadero sacerdote de Dios, ¿verdad? Y que vino él no solo a interceder por su pueblo, sino que él dio su vida para que nosotros y todos los que creamos en él tengamos salvación, perdón de pecados y vida eterna, ¿va? Pero no solo ya no me da tiempo, sino que creo que eso lo vamos a tocar un poquito más a fondo con los siguientes temas. Pero hermano, ese sacrificio de Cristo es el que nos da a nosotros la entrada a todo tipo de bendiciones, hermano. Por eso la Biblia dice que cuando el Señor Jesucristo expiró en la cruz del Calvario, el velo del templo se rompió, dice, de arriba a abajo. Ese velo que le hablé hace un rato, ¿eh?, donde detrás de ese velo estaba el arca del pacto. Ese velo que existía todavía en Jerusalén, porque estaba ahí reedificado el templo, que le llamaban el templo de Herodes. Pero ahí era donde se hacían los sacrificios de los israelitas, ¿verdad? Pero cuando Jesús murió, dice que el velo del templo se rompió de arriba abajo. Y hermano, no era una cortinita como la que nosotros ponemos en nuestras ventanas, sino que el velo del templo era una serie de capas de diferente tipo de telas, así, una aquí, otra a la par. Era súper grueso, ¿eh? No era una cosa ni siquiera que uno la pudiera traer la tijera y lo vamos a romper, no. Tenía tanta diversidad de telas de diferentes colores y era tanto el grosor que el hecho de que se haya roto misteriosamente cuando Jesús murió, eso, hermano, es una cosa extraordinaria. ¿Y qué quería decir eso? Que la entrada al lugar santísimo ya no estaba vedada, ya no había impedimento. Antes había impedimento, había que hacer un montón de cosas, de trabas, de cuestiones para llegar ahí, ni siquiera podía entrar. Pero cuando el Señor Jesús dio su vida, nuestro sumo sacerdote es Cristo, cuando Él dio su vida, ese velo se rompió, hermano. Eso quiere decir que las puertas fueron abiertas para todos los seres humanos, para que tuvieran acceso a la misma presencia de Dios. Entonces, ese sumo sacerdote Jesucristo nos conviene conocerlo más, hermano. Nos conviene amarlo más, adorarlo más, bendecirlo más, porque Él verdaderamente se merece toda la gloria y toda la honra. Amén. ¿De parte de quién? De sus sacerdotes. Así que por eso es importantísimo conocer todo este tema, hermano, y que primero Dios lo vamos a ampliar en las siguientes semanas. Yo le animaría a usted para que trate de no darse feriado en estas series, porque la verdad es que si uno oye este tema de hoy, pero ya no oye el de la semana que viene, y después vuelve a venir, ya se perdió un montón de cosas. Entonces la idea es poder agarrar todo el sentido del tema para nuestra propia edificación y para que crezcamos, hermano, en conocimiento, porque el conocimiento no nos envanece. El conocimiento nos amplía la habilidad de conocer más al Señor y de amarlo más y de entender los planes y los propósitos de Dios para nuestra vida. Amén. Así que lo dejamos ahí. Usted y yo somos reyes y sacerdotes, que es lo que dice en el libro de Apocalipsis. O sea, tenemos un real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que dice en el libro de Hebreos y en Apocalipsis. Hermanos, somos gente súper especial. Usted se mira en el espejo y dice: ay, tan feo que me miro. O yo ahora digo: ay, tan flaco que me miro. Pero hermano, olvídese, está gordo, flaco, feo, súper simpático, pero si usted tiene a Jesús en su corazón, usted es un rey y es un sacerdote para la gloria del Señor. Amén. Gracias, Señor.
Aleluya. Alabamos a Jesús por eso, ¿verdad? Por sus beneficios. Y terminamos, hermano, terminamos este tema. Así que lo dejo picado, ¿verdad? Para que no se pierda lo que viene después, pero para que usted sí pueda empezar a ver con mucha más claridad lo que usted tiene ya. ¿Y quién es usted para el Señor, verdad? Usted es un rey, es un sacerdote, hermano, un llamado, pueblo escogido, gente santa, adquirido, o sea, comprado por Dios. ¿Cómo nos compró? Nos compró Jesús por su muerte, por su sacrificio en la cruz del Calvario. Le pertenecemos a Él, propiedad de Jesús, que es chilero, hermano. Y Él nos ama con amor eterno, hermano. Así que vayámonos con esa actitud, hermano, de gente que está entendiendo o que está conociendo más su posición, su lugar en Cristo Jesús. Y trate de practicar eso. Alabe, adore, sirva, exalte al Señor, llénese de gozo, viva su vida cristiana con la victoria que el Señor ya nos dio. Y cada vez que vengamos aquí y en nuestras casas y donde estemos, hermano, seamos adoradores para nuestro Dios. Pongámonos de pie, vamos a orar, nos vamos a ir despidiendo. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias en esta mañana por darnos la oportunidad de estar aquí, Señor, de participar de este servicio, de este culto para ti, Señor, porque reconocemos que tú mereces ser exaltado, tú mereces ser adorado, tú mereces ser bendecido, reconocido, Señor, por todas tus maravillas, por todas sus proezas que has hecho y sigues haciendo, y porque estamos entendiendo lo especiales que somos para ti, Señor. Sabemos lo grande que tú eres, sabemos que nos has llamado, Señor, con un llamamiento santo, poderoso. Nos has llamado para que seamos bendecidos, pero que hagamos en tu nombre grandes cosas, Señor. Así como tú has hecho grandes cosas con nosotros y estamos alegres, también podamos preparar nuestro ser, nuestro corazón, nuestra vida para ser de bendición, Señor, para muchas personas, Señor, y que podamos traer a tu reino, Señor, mucha gente para que te conozca y para que ellos participen de los privilegios que tú nos has dado a través del sacrificio en nuestro Señor Jesucristo y de la fe que ahora ponemos en ti, Señor. Gracias en esta mañana por todo lo que hemos podido hacer aquí. Te bendecimos en el nombre de Jesús y decimos amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos.